Entonces, mis hermanos, el tema del reino de los cielos es un tema bastante recurrente en las Sagradas Escrituras. Encontramos bastante en la Biblia términos como el Evangelio del Reino, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, el reino eterno. Son palabras que una vez y otra vez las encontramos, ¿no?, en nuestras Biblias, en diferentes contextos. El libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Mayhew dice acerca de esto: el amplio tema del rey o del reino humano y divino aparece a lo largo de todas las Escrituras, con las excepciones de Levítico, Ruth y Joel. El Antiguo Testamento menciona este tema de forma explícita en 36 de sus 39 libros. Excepto en Filipenses, Tito, Filemón y Primera, Segunda y Tercera de Juan, el Nuevo Testamento lo menciona directamente en 21 de sus 27 libros. En total, 57 de los 66 libros canónicos incluyen el tema del reino, es decir, el 86%. La primera vez que aparece mencionado el tema del reino en las Escrituras es en Génesis 10, versículo 10, hablando del reino de Nimrod. Y la última mención es en Apocalipsis 22, versículo 5, que habla del reino eterno de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando uno va a las Escrituras, se habla entonces bastante de ese tema del reino. Y un reino tiene un rey. Y el rey, según las Escrituras de este reino, es Dios, que es rey sobre todas las cosas. Él es el rey de la eternidad, Él es el Dios rey de la creación, el rey de la historia, el rey de la redención, el rey de la tierra, del cielo, según las Escrituras. Él es el rey desde siempre y para siempre. Su reino no tiene principio, Él siempre ha sido rey y su reino no acabará jamás. Él siempre será rey. Y entonces, en lo que hablamos del tema del reino de Dios, porque estamos así como introduciendo para que entendamos las parábolas que vamos a ver hoy, que son parábolas acerca del reino de Dios, podemos ver, mis hermanos, que el reino de Dios, si es desde siempre y para siempre, es un reino universal, es decir, un reino que lo abarca todo, abarca todos los periodos, toda época, porque es desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre. Pero podríamos decir, mis hermanos, que ese rey que es Dios, entonces es rey sobre todas las cosas. A veces nosotros pensamos que porque hay reyes en la tierra, porque el mundo está bajo el maligno, hay como varios reinos, que en disputa, en pelea, en lucha. Pero realmente hay un solo reino sobre todos los reinos. Por eso le dice que Dios es rey de reyes y señor de señores, que todo el cielo y la plenitud y los que en él habitan, y la tierra y su plenitud y los que en él habitan, todo está bajo el Señor, todo le pertenece a Dios. Él ejerce, mis hermanos, su reino en todas las esferas del universo, pero también lo hace de una forma delegada. Por ejemplo, en el mundo humano, como veíamos la vez pasada en nuestro estudio en Efesios, Dios delega autoridad. Dios delega autoridad también sobre reyes, sobre personas, sobre presidentes. Hay que respetar toda autoridad. Dios es el que da autoridad. Él ejerce, mis hermanos, su reino en este mundo por medio de autoridades delegadas. Y en todo esto, mis hermanos, encontramos en la Biblia también otra expresión, especialmente del libro de Mateo, que se llama el reino de los cielos, que también los otros evangelios sinópticos como Marcos y Lucas lo llaman el reino de Dios. Están hablando de lo mismo. ¿Y qué es eso? Entonces, el reino de Dios es el reino universal. Y el reino universal de Dios podríamos decir que tiene varios capítulos o varias etapas en las cuales se divide. Y una de esas etapas es llamada el reino de los cielos, la cual también tiene 2 capítulos, por así decirlo, o 2 partes. Entonces, la expresión reino de Dios o reino de los cielos tiene una especial connotación en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, que es muy diferente a solamente hablar del reino de Dios. Hace referencia a un reino espiritual o redentor del reino de Dios, del cual forman parte solamente aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El hermano Gino explica que el reino de los cielos, como decíamos, es como un capítulo de este reino universal de Dios. El hermano Samuel Pérez Millos lo explica como un tiempo especial en que la iglesia aparece y se extiende hasta el final del reinado milenial del Señor Jesucristo. Entonces, este periodo que llamamos reino de los cielos, este periodo que Jesús llamó el reino de Dios, aunque es universal, este periodo es un periodo especial dentro del reino eterno de Dios. Y este reino este periodo comenzó con la primera venida del Señor Jesucristo y va a acabar en el final del milenio. Entonces, podemos entender que este periodo
comenzó de esa manera. Dice Marcos versículo 14, capítulo 1. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces aquí es donde vemos este periodo comenzar. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él empezó a predicar: el reino se ha acercado. No ha comenzado porque el reino de Dios siempre ha estado. Pero ese periodo especial que llamamos reino de los cielos, ese tiempo especial de los redimidos, ese tiempo especial de la iglesia, tuvo su comienzo con la primera venida del Señor Jesucristo. Y como dice 1 Corintios 15, 24, después de la resurrección, dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese es como ese final de ese periodo del reino de Dios, ese periodo de la primera venida de Cristo, que tiene 2 capítulos: su primera venida y luego su reino en el milenio. Y ahí se completará todo lo que es ese periodo especial que llamamos de la iglesia. ¿Y luego qué sigue cuando eso acabe? Pues nada, el reino de Dios continúa. Sigue el siguiente capítulo del reino de Dios. Continúa el reino por siempre. Empieza otro periodo. Apocalipsis 22:5 dice: y reinará por los siglos de los siglos. O sea, el reino de Dios no va a acabar jamás. Va a acabar este periodo que comenzó con la primera venida de Cristo y culmina después de su reinado milenial. Bien, entonces, en ese contexto, mis hermanos, por eso estamos explicando eso, en ese contexto tenemos que entender las parábolas que vamos a estudiar hoy. No está hablando del reino eterno de Dios, de principio a fin, sino que esas parábolas están hablando de este periodo del reino de Dios que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué Dios quiere que aprendamos en estos pasajes que vamos a ver? Dios quiere que sus hijos comprendamos más acerca de su reino, que tengamos un mejor entendimiento de su reino en este tiempo, en este periodo y su extensión, en lo exterior como en lo interior, mis hermanos. El Señor Jesucristo, como vimos, comenzó su ministerio anunciando la llegada o el acercamiento del reino de Dios. Y Él dedicó gran parte de todas sus parábolas al tema del reino. Y cuando resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos antes de ascender, dice que les estuvo enseñando y hablando acerca del reino. Entonces fue un tema que era muy importante para el Señor Jesús. Y si es tan importante que habló casi en todas sus parábolas de esto y habló tanto con sus discípulos de esto antes de ascender, entonces eso indica que Dios quiere que comprendamos este asunto, hermanos. Que como cristianos, como iglesia, tenemos que tener un mejor entendimiento acerca del reino de Dios. Entonces vamos a ver, mis hermanos, el aspecto, como decíamos, exterior del reino, su expansión, su avance en la primera parábola, y en la segunda parábola su aspecto interno, cómo el reino de Dios cambia y avanza en aquellos a los cuales llega. Entonces el avance exterior, la expansión del reino de Dios, y el avance interior del reino de Dios. Entonces vamos allá al versículo 18. Espero que no se hayan confundido, sino que esta introducción nos haga entender mejor, mis hermanos, lo que vamos a ver hoy. Entonces, el versículo 18 comienza diciendo: y dijo. En la Biblia de las Américas dice: entonces decía. Entonces, esto nos habla de en qué contexto se dieron estas parábolas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, mis hermanos? Porque tenemos que recordar que estas parábolas se mencionan en otros evangelios. Se menciona en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, pero en otro contexto, en el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Y acordémonos que el Señor Jesucristo no está en Galilea. Él va camino a Jerusalén. Él ya había narrado estas parábolas en Galilea y las vuelve a repetir en camino a Jerusalén. Y eso no es raro, porque lo que el Señor habló a los galileos tenían que ser escuchados por todos los demás discípulos también en otras regiones. Entonces, muchas veces el Señor Jesús volvió a repetir ciertas enseñanzas, pero en otros contextos. Entonces, la parábola, como vamos a verla hoy, mis hermanos, en el contexto que vamos a verla hoy, muchas veces no va a significar lo mismo que esta misma parábola en otro contexto. Entonces, ¿en qué contexto se dijo esta parábola? La semana pasada nuestro hermano Camilo nos habló de la libertad en la sinagoga, ¿no? Esa enseñanza, esa mujer encorvada, cautiva a Satanás por 18 años, que fue liberada por el Señor Jesucristo.
Y la reacción del líder de la sinagoga de querer censurar a aquellos, censurar al Señor Jesucristo a través de reprender a las personas, diciendo no vengan en Shabbat, sino vengan entre semana para ser sanados. Y al Señor Jesucristo lo reprende y ellos quedan avergonzados, pero las personas quedan maravilladas por lo que hacía el Señor. Dice ahí en Lucas 13:17, y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Dios. Entonces la multitud reconocía que Dios obraba a través de Jesucristo, a través de su Hijo. Y eso es muy importante, hermanos, porque toda la obra que hacía el Señor Jesucristo era la prueba de ese acercamiento al reino de Dios. En Lucas 11:20 el Señor Jesús dijo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Se acuerdan qué pasó ahí en Lucas 11:20? Lo hemos estudiado. Cuando el Señor Jesús expulsó un demonio y todos decían, por el poder de Belcebú, echa demonios. Jesús dijo, no, si por el dedo de Dios son expulsados los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Los milagros del Señor Jesús, las prédicas del Señor Jesús, la persona del Señor Jesús eran prueba de que el reino de Dios había llegado, que esta nueva etapa especial había comenzado. Y fue en este contexto, mis hermanos, que el Señor Jesús, habiendo liberado a esta mujer, lo cual era una prueba del poder del reino de Dios entre ellos, es en este contexto que el Señor Jesús va a decir estas dos parábolas, para que las personas entendieran un poco más acerca del reino. El hermano Hernández Díaz López dice, la cura y libertad de la mujer encorvada era una evidencia de la llegada del reino de Dios con gran demostración de poder. Ahora Jesús pasa a hablar sobre el crecimiento del reino, tanto en su aspecto externo como en su aspecto interno, tanto en su avance geográfico como en su influencia moral. El reino de Dios avanzó a través de la sanidad de esa mujer y de confrontar la religiosidad de este hombre en la sinagoga y los que pensaban como él. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Entonces, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? El Señor comienza con una pregunta retórica para poder llamar la atención de los oyentes, ¿no? Todos estaban maravillados, wow, mira cómo la mujer fue sana. Pero Jesús quiere ampliar el entendimiento de ellos y hace esta pregunta, ¿a qué haré semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Entonces eso llamó la atención de las personas, porque las personas querían saber más acerca de este reino al ver el poder de Jesucristo. Y él dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un gran árbol. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces el primer aspecto que el Señor Jesús quiere resaltar acerca del reino de Dios tiene que ver con la pequeñez. Él comienza hablando de una semilla, de un grano de mostaza. Esta parábola se relata, como decíamos antes, en Mateo. En Mateo 13:32 dice, y de todas las semillas es la más pequeña. Eso no lo dice Lucas. Lucas no se fija tanto en que la semilla es la más pequeña de todas. Mateo sí resalta esa cualidad. Es que la más pequeña de las semillas. ¿Pero de cuáles semillas? Pues de las que son hortalizas. Había muchas semillas de hortalizas, pero las que son hortalizas, la más pequeña de las semillas era la de mostaza. Y dice, y fue sembrada en su huerto, que un hombre tomó y sembró en su huerto. Lo mismo también dice en Mateo 13:31, que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿no? Entonces Lucas dice que el hombre tomó y la sembró en su huerto, y Mateo que la sembró en el campo. Parece que fueron dos cosas distintas, pero ¿dónde está el huerto? El huerto está en el campo, entonces uno está dentro del otro. En algunas parábolas el campo simbolizaba, como en el trigo y la cizaña, el campo simbolizaba el mundo, ¿no? Y en el mundo el maligno también había sembrado su cizaña, así como Dios había sembrado su trigo. Pero ¿por qué acá dice un huerto? Porque un huerto no es el mundo, un huerto es un lugar especial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hace 2 semanas creo que vimos el asunto de la viña en la que fue sembrada la higuera? En la parábola de la higuera estéril. Y decíamos que la viña es un lugar especial, no es el campo, sino que es como el patio de la casa donde uno sembraba sus mejores árboles
para el disfrute personal de los frutos. Lo vimos aquí el huerto era un lugar especial, como esa viña, donde uno ponía donde uno sembraba para su propio consumo, para su propio deleite. Entonces esto nos muestra que este árbol no es cualquier árbol y que no es cualquier trabajo. Dios sembró su reino en su campo, en el mundo, pero en medio del mundo lo hizo en un lugar especial preparado para este fin, su huerto, su pueblo, su viña, que como vimos la semana pasada es Israel en aquel entonces, lo cual concuerda bastante, pues como decíamos, con la parábola de la higuera estéril. Entonces la parábola está ilustrando el pequeño comienzo de esta etapa, de este capítulo del reino de Dios, como una semilla de mostaza pequeña que fue sembrada en un lugar preparado por Dios. Dios preparó al pueblo de Israel para avanzar su reino, para extender su reino sobre toda la tierra. Desde ahí, desde este pueblo, a través de la llegada de su Hijo Jesucristo. Entonces decimos que este capítulo comienza con la venida del Señor Jesús, porque el Señor me dice, espera un momento, hermanos, me secó. Decimos que así comenzó el reino de Dios con este periodo, porque nuestro Señor Jesucristo fue esa semilla, mis hermanos, que fue sembrada en el pueblo de Israel. Esa semilla que vino a dar su vida, mis hermanos. Ese era el Señor Jesucristo. Él se hizo hombre. Él nació, mis hermanos, puesto como una semilla en el vientre de María. Y ahí esa semilla, mis hermanos, se hizo carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, en ese huerto especial de Dios, en ese pueblo especial de Dios. Dios puso a su propio Hijo. A su propio Hijo, mis hermanos. Él nació, mis hermanos, de una manera muy humilde, así como la semilla de mostaza es la más pequeña. El comienzo de este reino no fue una cosa con pompa. No nació como hijo de un gran emperador. No nació como un millonario. No nació en el mejor hospital de la época, la mejor casa. Nació en un humilde pesebre. Nació en Belén, en un lugar donde no había posada para él. Así fue el humilde comienzo de este reino de Dios, en Jesucristo. Él tuvo que huir a Egipto. Él creció en Galilea, un lugar que no era muy apreciado por los judíos, y él fue humillado. Nuestro reino comenzó en humillación y en debilidad. La Biblia dice que no hubo atractivo en él para que lo deseemos. Él fue humillado haciéndose siervo. Sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Y aun cuando lo rechazaron, lo despreciaron, aun cuando la Biblia dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue blasfemado, que fue oprimido, que lo quisieron apedrear muchas veces, lo quisieron despeñar en su propia ciudad, mis hermanos. Se burlaron, lo escupieron. Así fue el comienzo del reino, este capítulo del reino de Dios. Fue en pequeñez, fue en humillación. Tal vez muchos judíos esperaban la entrada al reino, ¿no? con una voz del cielo como en el monte Sinaí, con truenos, con rayos, con fuego, con una gran voz, con trompetas. Pero no fue así como vino el reino de Dios a través del Señor Jesucristo, mis hermanos. Vino como un grano de trigo pequeño para morir, ¿no? Un grano de trigo pequeño, mi hermano, que encima quedó solo al principio. Cuando fue entregado, fue negado, fue abandonado por sus discípulos, fue traicionado por Judas. ¿No? Eso no fue un gran comienzo, ¿no? Juan 12:24 dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este grano de trigo, este grano de mostaza, es el Señor Jesús. Mis hermanos, era el Señor Jesús. Y la vida del Señor Jesucristo, su obra, mis hermanos, su obra en la cruz, su resurrección, su tumba vacía, su exaltación a la diestra de Dios, son el inicio de este periodo del reino. No inició con un espectáculo que todo el mundo pudo presenciar. Incluso cuando resucitó, cuando murió no habían muchos, y cuando resucitó no había nadie en la tumba viendo cómo resucitaba. Nadie. No fue un gran espectáculo. Comenzó pequeño. Comenzó con uno solo, con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y, mis hermanos,
Él pasó inadvertido muchos días entre nosotros. 30 años en su vida, ni siquiera nadie se dio cuenta que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Nada. Y su ministerio solamente duró 3 años y medio. Su ministerio público. Pero así comenzó el reino de Dios. Su reino comenzó con pocos. Hernández Díaz López dice, la iglesia también comenzó pequeña y débil. No, cuando el Señor Jesús resucitó, uno diría, bueno, ahora sí, pero ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó este reino? No comenzó con una gran multitud. Solo quedaban 11 de los 12 apóstoles, ¿no? El Señor Jesucristo, como vimos la vez pasada, les dijo, rebaño pequeño. Ellos no eran muchos, no eran demasiados, no eran muchos, eran 2 al principio con Matías, que fue escogido, algunas mujeres que seguían al Señor y otras que habían aportado para su ministerio, muy pocos amigos como Lázaro. No había grandes multitudes, pero había pocos discípulos, mucha mies y pocos obreros. Así comenzó el reino. Y aún los primeros cristianos, el día de Pentecostés, no eran miles, eran solamente 120 en un aposento alto, después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y piensa en nuestros días, eso no ha cambiado. El reino de Dios sigue siendo como una semilla de mostaza, como un grano, mis hermanos. No somos la mayoría en ningún lugar. En ningún lugar los cristianos somos la mayoría, en ningún país, en ninguna, porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero cristianos hay pocos. Ni siquiera en China. ¿Sabe cuántos cristianos hay en China? 100 millones. ¿Sabe cuánto es eso? El 8% nomás de todos los chinos. Poquitos. Fuera 100 millones, fuera como, wow, escandaloso, muchísimo, ¿no? Y eso es poco para lo que es China, sigue siendo poco. En Colombia también creo que llevamos el 8 o 10%, es poco. A cada país que usted va, es poco. En Israel hoy en día, 15,000 cristianos, un poco más, tal vez. Pocos. Siempre hemos sido pocos, mis hermanos. Pero el reino de Dios se extiende, entre pocos, pero crece. Eso dice el versículo 19. Porque dice que esta semilla no fue plantada y luego creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces la semilla germinó, creció hasta que se hizo un gran árbol. En Mateo 13:32 dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las fortalezas. Entonces la semilla de mostaza cuando germina, mis hermanos, ella pasa a ser como un arbusto primero de mostaza y crece, como, esas son las hortalizas. Las hortalizas son como, por ejemplo, como las zanahorias, como el ajo, como el brócoli. Pero de todas ellas, mis hermanos, es la más grande de todas. De una zanahoria es pequeña y el árbol de mostaza es, el arbusto de mostaza o la hortaliza de mostaza es grande. Parece un árbol. Puede llegar hasta los 3 o 5 metros de altura. O sea, ya parece como si fuera un árbol, aunque no está reconocida como árbol. Y así mismo es el reino de Dios, mis hermanos. Entre los hombres, comienza como algo pequeño, como algo humilde, pero crece. Cristo, la semilla de trigo, murió, pero no quedó solo. Esa semilla germinó en la vida de pocos al principio, pero no se quedó en unos pocos, sino que siguió avanzando. Después de la resurrección y ascensión, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, mis hermanos. Y la semilla pequeña del Evangelio fue predicada, aunque era significante para muchos, aunque la mayoría no iba a recibirlo. Algunos lo recibieron. Dice Hechos 2:41, después de que Pedro predica y siembra esa pequeña semilla. Dice, entonces los que habían recibido esa semilla, mis hermanos, su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Entonces, una predicación y de 120 pasaron a ser 3,120 creyentes. Entonces, esa semilla, ese árbol creció esa semilla, mis hermanos. Pero no se quedó ahí. Después, otra predicación del apóstol Pedro en el capítulo 4. ¿Y qué pasó? A pesar de que fue amenazado, junto con el apóstol Juan, dice el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número solamente de los hombres, sin contar las mujeres, como a 5,000.
Entonces ya eran 7.120, digamos, o 7.500 hermanos en 2 predicaciones del apóstol Pedro, ¿no? Tremendo lo que hacía la pequeña semilla del evangelio. Se extendía rápidamente. Y luego Lucas ya no podía contar más. Hechos 5:14. Y más, mira, no da ningún número, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. O sea, Lucas perdió la cuenta. Los historiadores dicen que la iglesia era entre 10.000 a 15.000 creyentes en Jerusalén. Un gran número. Seguían siendo pocos comparados con toda la gente que vivía en Jerusalén, que se calcula que eran como 1 millón de personas. Pero para como comenzó con 120 a 15.000, creció rápidamente esta semilla, hermanos. Llegó a los corazones de las personas. Entonces, hermanos, el reino de Dios comienza siempre de manera humilde, con la predicación del evangelio, pero ha seguido creciendo y ningún hombre ha podido frenarlo hasta ese crecimiento hasta hoy. Ninguna ideología, ninguna falsa religión, ninguna herejía o falsa doctrina infiltrada en medio del pueblo de Cristo, ninguna persecución con la que se ha querido acabar con la predicación del evangelio y con el pueblo de Dios ha podido frenar su crecimiento. Ni el diablo, ni sus huestes, ni nada, mis hermanos, ni nadie ha podido ponerle freno hasta el día de hoy a la extensión del reino de Dios. Aún en pandemia, que la gente no podía salir a la calle, el reino de Dios se siguió extendiendo. Y muchos llegaron a la fe, mis hermanos, gracias al glorioso evangelio de Jesucristo, que es la semilla, que es regada, mis hermanos. Las iglesias siguen siendo establecidas hasta el día de hoy en cada localidad, en cada país. Su reino, mis hermanos, su evangelio siguen avanzando. Pero ese crecimiento y esa expansión externa del evangelio en cada región, en cada país, en cada ciudad, en cada vida, mis hermanos, como dice la parábola, no solamente crece, sino que su extensión trae bendición a la vida de las personas. Miren lo que dice ahí. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora, esta parte de las aves de los cielos para muchos es controversial, porque en algunas parábolas, como la parábola del sembrador, las aves no fueron algo bueno. En algunas parábolas las aves son algo malo, porque dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla que cayó en el camino dice que las comieron las aves y que eso es el diablo, según la explicación del Señor Jesús. En ese mismo capítulo de Mateo 13 que aparece esa parábola, también aparece la parábola de la semilla de mostaza. Entonces algunos dicen, no, aquí las aves son los demonios o los inconversos que vienen a anidarse en la iglesia que se ha extendido, en sus ramas. Pero no podemos decir eso, mis hermanos, porque Jesús fue muy específico en esa parábola del sembrador, diciendo que era el diablo, que era el enemigo, porque se comieron la semilla. Acá no dice que ninguna ave se comió la semilla, ni que la ave se comieron los granos de mostaza en el árbol, ni nada de eso. Acá dice que hicieron nido, hicieron su hogar, que hicieron casa. Entonces hizo un árbol grande, pero no el más grande tampoco. Entonces habla de los límites del reino, porque si en este contexto, listo, se siembra una semilla pequeña, crece una hortaliza que se extiende y parece un árbol, pero no es un árbol, y tampoco es el más grande de todas las plantas, ¿verdad? No dice que se extendió y llenó toda la tierra. Eso nos muestra que el evangelio, mis hermanos, como decíamos, aunque crezca que se extienda, sigue siendo un asunto pequeño entre los hombres. Sigue siendo un asunto que no llena, no fue un avance geopolítico, institucional. Es un reino que avanza en las personas, en las que lo reciben, en las que reciben la semilla. Es un reino de carácter espiritual y se ubica en los corazones de aquellos que creen, que conforman su iglesia universal y local en cada lugar. Y como decíamos, esa iglesia que crece, esa iglesia que se extiende por el evangelio, da abrigo a las personas. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Como decíamos, no es algo malo. Las aves podían hacer su nido hasta en esta gran hortaliza que crecía al tamaño de un árbol. Allí estas aves podían encontrar resguardo de los depredadores. ¿Usted se acuerda que los pajaritos en la noche dónde están? Se esconden en los árboles.
de sus depredadores. Ahí van a dormir y se sienten seguros. Podían descansar y hacer su hogar. Y ahí que hacían su nido. ¿Y qué hace un pájaro en un nido? Aparte de dormir. Anidar, poner sus huevos, criar polluelos, reproducirse, criar más aves. Mis hermanos, encontraban resguardo del calor del día. Porque en Israel, que era desértico, cualquier árbol, cualquier sombra era de gran alivio. Y allí encontraban alimento, podían, ¿no?, comer de estos granos de mostaza. Entonces, hermanos, así es el reino de Dios, así es la iglesia de Jesucristo. Es un lugar donde las personas pueden llegar, mis hermanos, por medio de la fe y ser parte del reino de Dios. Personas de toda etnia, de toda lengua, de toda nación, encuentran su lugar, encuentran su hogar, su ciudadanía en el reino de los cielos. Mis hermanos, allí los hijos de Dios tienen sus corazones, allí encuentran el alimento, la palabra viva de Dios, allí encuentran resguardo del enemigo, protección, allí encuentran otros hermanos, ahí encontramos donde criar nuestros hijos para que también conozcan a Dios. Ahí donde recibimos a los nuevos, a los bebés espirituales. Es en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces estamos hablando de eso, mis hermanos. El Salmo 84:1 dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave halló casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Entonces, aquí este salmo habla como para este salmista, como la casa de Dios, que en aquel tiempo era un templo físico, que ahora es la iglesia, era un hogar. Era un lugar donde hasta las aves encontraban su lugar para hacer su nido y crear sus polluelos, ¿no? Y así mismo la iglesia para nosotros, mis hermanos. Así mismo debería ser nuestro corazón el pueblo de Dios. Un lugar hermoso, un resguardo, un pedazo del cielo en la tierra. Entonces tenemos el reino de Dios, que es comparable a una semilla de mostaza, que crece y se hace árbol. El reino de Dios que crece, avanza por toda la tierra como un árbol frondoso, el cual se convierte en hogar para sus ciudadanos, los ciudadanos del reino, que somos nosotros, los creyentes, que pertenecen a los cielos. Un reino que avanza a pesar de sus humildes comienzos, avanza a pesar de la dificultad y que extiende sus ramas hasta lo último de la tierra. Eso es, mis hermanos, así resumido, lo que es ese avance externo de Dios. Es algo humilde, algo pequeño, pero que crece y se extiende. Y bendice la vida de aquellos que llegan a conocer al Hijo de Dios. Es el aspecto externo que nos muestra esta parábola. El crecimiento, la extensión del reino de Dios. Pero hay una segunda parábola, ¿no? Versículo 20. Lucas 13:20. Que dice, y volvió a decir, o sea, eso habla del mismo contexto, ¿no? El mismo contexto del reino de los cielos que está explicando, dice, ¿a qué compararé el reino? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Entonces aquí tenemos esta segunda parábola que, como decíamos, su énfasis no es la extensión externa del reino, sino la extensión interna del reino en las personas, porque así como avanza externamente, también avanza en las vidas de aquellos que llegan a ser hijos de Dios. Entonces volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? ¿No? Nuevamente esta pregunta retórica para llamar la atención. Y el versículo 21 dice, es semejante a la levadura. En aquel tiempo, mis hermanos, usted piensa en levadura y hay 2 posibilidades. Usted está pensando o en levadura fresca que viene en bloque, o usted está pensando en levadura en polvo, que usted le echa para hacer pan. Y no es ninguna de las 2. En aquel tiempo la levadura, mis hermanos, no era la levadura comercial. En nuestros días, la levadura se encuentra naturalmente en el aire. En mis manos hay levadura, en el aire que respiro hay levadura. Son unos bacilos, unas bacterias que se multiplican. Y si tomamos un poco de harina y usted le agrega agua y la deja ahí un rato, unas horas, un día, 2 días, usted va a ver que de esa harina empieza a burbujear. ¿Por qué? Porque esa levadura que hay en el aire comenzó a colonizar
esa harina mezclada con agua. Y ahí comienza a transformarse eso en una levadura natural, que hoy en día llamamos masa madre. Yo fui todo eso porque yo hago pan de masa madre y ya aprendí cómo funciona esa levadura del aire. Pero esa levadura lo que hace es fermentar las cosas. Por eso dice hasta que todo fue fermentado al final de la parábola. Entonces, este tipo de fermento, mis hermanos, es lo que se usaba en aquel tiempo para hacer el pan. Y es lo que está hablando aquí en la parábola. Alguien tomó esta harina fermentada y la escondió en 3 medidas de harina. Dice que la escondió. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió. La mujer tomó esta levadura, esta porción de masa madre, y la escondió en harina. El verbo esconder puede traducirse como ocultar, guardar en secreto, esconder. Entonces ella lo puso sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie la viera. Eso es lo que habla aquí. No es que la escondió porque estaba robando, no. La escondió es que la puso en secreto. Nadie se dio cuenta que ella la puso en harina. Dice, en 3 medidas de harina. En el griego dice sata. Esa sata, que se traduce como 3 medidas de harina, son más o menos 12.3 litros o kilogramos. 12.3 kilogramos de harina. Suena como mucho, ¿no? 12 kilos de harina. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que fuera normal. Ellos no querían hacer pan todos los días, ¿no? Entonces ellos agarraban esa medida de harina y la ponían a leudar, ¿no? A fermentar con la masa madre, y luego hacían un horneado de varios panes. Entonces era una cantidad normal. ¿Y hasta cuándo la escondió? Hasta que todo hubo fermentado. Ese proceso puede variar en su duración. Eso puede, digamos, yo cuando hago pan, tarda 24 horas el que el pan esté fermentado para que yo lo pueda hornear. Entonces eso depende mucho, de muchos factores. O sea, no fue un asunto que, como la levadura instantánea, que en 3 horas tú ya lo pones ahí y ya lo estás horneando y sacando el pan. No, fue tomar su tiempo. O sea, hasta que todo hubo leudado. Acá no sé cuánto tiempo tomó, pero tomó su tiempo. Entonces vamos a explicar ahora qué significa todo esto, ¿no? Ahora, antes de explicarlo hay que decir, uno podría decir, hermano Alberto, pero la levadura en la Biblia suele significar pecado, cosas malas. En muchas de las parábolas, ¿se acuerdan cuando vimos en Mateo capítulo 12, que habla Jesús? Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Allá en 1 Corintios también Pablo habla que nosotros somos panes sin levadura. O sea, sin malicia, sin maldad, sino de sinceridad. Entonces muchas veces la levadura en la Biblia significa pecado, cosas malas, cosas agregadas que no deberían estar ahí. Pero eso no es lo que significa en esta parábola. Aquí la levadura no tiene un contexto de algo pecaminoso, como que vino el diablo e introdujo secretamente levadura y fermentó toda la iglesia de Cristo. No es lo que significa esta parábola. Jesús no está hablando de eso aquí. Jesús está hablando del reino. Y su reino no es el reino del diablo. El reino del diablo viene a ocultar cosas, ¿verdad? En la parábola del trigo y la cizaña, el diablo se sembró en el campo, en el mundo, no en la iglesia. En el mundo. Entonces a veces confundimos esas cosas. Entonces quería explicarlo. Nuestro hermano Hernández Díaz López dice, el fermento aquí no es usado en sentido negativo, como en otros textos, más es usado para referirse a la influencia rápida, silenciosa y eficaz. Una vez que la obra de la gracia se ha iniciado en un corazón, ella jamás se quedará quieta. Entonces el poder del Evangelio, mis hermanos, es un poder vivo que transforma la vida de las personas desde adentro. Y está oculto a los ojos, porque es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. Entonces, hermano, el Evangelio, el reino de Dios, es como esta levadura, este fermento. Dios, ¿cómo introdujo su vida en nosotros? ¿Alguien lo vio? ¿Usted vio cuando la semilla del Evangelio se metió dentro suyo? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien vio cuando su corazón fue transformado? ¿Alguien lo vio pasar de piedra a carne? ¿Verdad que no? Nadie vio eso. Es más, a veces éramos terribles antes de llegar a Cristo. Unos sinvergüenza, unos caraduras, ¿no? Y nacimos de nuevo. Y apenas decimos a nuestra familia, ahora creo en Cristo. Y dice, ese es sinvergüenza.
Porque ellos no pueden ver el corazón transformado. Ellos no pueden ver que ya hemos cambiado. Ellos ven que Alberto en su momento era así, pero yo creí en el Evangelio y Dios cambió mi corazón. Pero ellos no pueden ver esa transformación en el momento. Así es el Evangelio. Esa es la semilla que Dios introduce por la predicación de la palabra. Y llega al corazón y los hombres no pueden verlo. Yo no puedo ver aquí el efecto que la palabra de Dios está teniendo en ustedes. Aquí uno se puede poner cara de santo y usted está por dentro burlándose. O tiene cara de que no entiende nada y Dios está transformando su corazón. Está entendiendo todo. Entonces, el poder del Evangelio, mis hermanos, es un poder que es oculto al corazón de los hombres, a los ojos de los hombres, pero que está cambiando a las personas de manera imperceptible, mis hermanos, como una fe intangible que uno no puede tocar. Yo no puedo ver la fe que usted tiene, nadie la puede ver, solo Dios. Así es el reino de Dios. Está escondido a la vista de todos, pero está allí. La vida de Cristo. El mundo no puede verlo, el mundo nos ve a nosotros y dice unos locos, pero Dios ve que somos sus hijos. Dios ve la obra que está haciendo en nuestros corazones, que muchos no pueden verla. El reino de Dios está en medio de los hombres, en medio de cada uno de sus ciudadanos, de cada creyente, en sus corazones. Cuando el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿alguien pudo ver ese reino? Se ha acercado y todos seguro estaban mirando. ¿De qué está hablando? Yo no veo un Mesías con corona montado con una espada, ¿no? Ellos no estaban viendo eso, ellos no estaban viendo un rey. Ellos veían un nazareno, ¿no? Que venía un hombre que hablaba como un Galileo. Ellos no veían un rey, pero ahí estaba el rey y ahí estaba el reino de Dios, avanzando con él, con el evangelio que él predicaba. Ellos esperaban un rey que llegara y destruyera el imperio romano, que el ejército, que el reino de Dios avanzara con violencia, acabando con todo el enemigo, y que todo fuera transformado para el bien del pueblo de Israel. Pero el reino estaba en Cristo. Y luego pasó también a sus seguidores. Y el reino, mis hermanos, que predicamos en este tiempo también avanza, pero avanza en el interior de las personas. No solamente avanza que se extiende, que más personas creen, sino que también avanza el crecimiento del reino de Dios en cada vida en el cual ha sido implantado. En Mateo, mis hermanos, dice, creo que es Mateo 21, creo que es, o Mateo 20. Jesús dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyisteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepienten después para creerle. ¿Qué veían los fariseos? ¿Qué veían los religiosos? Una prostituta, un recaudador de impuestos. ¿Qué veía Jesús? Él se arrepintió. Ella se arrepintió y ahora quieren dejar su pecado y seguirme. Por eso se bautizaron, por eso creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Pero ellos no podían ver esa vida transformada, ellos solamente veían pecadores. Y así es el mundo, ¿no? El mundo ve a los cristianos y solamente ve gente mala, pecadora. Y sí, somos pecadores. Pero ¿qué ve también Jesús? Personas con fe, personas arrepentidas, personas que quieren seguirle, a pesar de que no son perfectas. Así es el reino de Dios, mis hermanos. El reino de Dios está en medio nuestro, escondido en los corazones de personas sencillas. Ellos eran pescadores. Uno era un ex recaudador de impuestos, ¿no? Mateo. Un ex guerrillero, un celote, ¿no? Simón el celote. Un médico, como lo fue Lucas. Un ex fariseo, como le fue el apóstol Pablo. Si uno miraba desde afuera, nada de eso tenía sentido. Pero ¿qué dijo el Sanedrín después de que interrogó a los apóstoles? Reconocemos que ellos estuvieron con Jesús, porque había algo dentro de ellos. Había una presencia de Dios, había un entendimiento de Jesucristo, de su palabra sobrenatural, había el Espíritu Santo que moraba en ellos. Entonces los enemigos del Evangelio reconocían, ellos ciertamente estuvieron con Jesús, aunque son pescadores, aunque son del vulgo, mira cómo hablan. ¿Por qué? Porque algo había cambiado dentro de ellos. No era lo que ellos se parecía por fuera, sino lo que Dios había hecho por dentro. Y muchos de los primeros cristianos eran también gente pobre, hasta el día de hoy también. Gente no estudiada, gente que había, mis amados, venía de situaciones muy ruines, de mucho pecado. Y el reino de Dios había llegado a ellos. 1 Corintios 12:6. Consideren, hermanos, el llamamiento de ustedes. No hay muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que del mundo Dios ha escogido a lo necio, para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es. Entonces cuando el mundo ve, dice ignorantes, cuando el mundo ve, dice pobres, cuando el mundo ve a los cristianos, dicen gente loca, fanáticos. Pero ahí está el reino de Dios, mis hermanos. Dios lo escondió en personas así, en vasijas de barro, como somos nosotros. Él puso su reino, Él puso a su Hijo, Él puso su Espíritu Santo. Entonces también ese poder que Dios ha puesto en nosotros, esa vida, es un poder transformador. Porque dice que esa mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina la levadura, hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios, aunque no se ve con los ojos naturales, está en el creyente transformándolo desde adentro. Es un poder transformador en la vida de las personas, que nos vivifica, nos transforma, nos santifica, nos capacita, renueva nuestra mente, cambia nuestra familia, transforma nuestras relaciones con los demás. Pero lo hace desde adentro, sin que muchos puedan percibirlo, sin que muchos puedan darse cuenta. Ahí está el Señor. Los hombres no pueden verlo, pero Dios está haciendo una obra radical en nuestros corazones. Nosotros vamos a decir que aún no somos perfectos, pero ya no somos lo que éramos, porque algo ha pasado en nuestro corazón. Algo ha pasado desde el día que creímos. Dios nos está moldeando la imagen de su Hijo y cada día nos parecemos más a Jesucristo, aunque el mundo no lo vea, aunque los hermanos no lo vean. Hay algo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Su vida en nosotros, desde el día en que creímos, comenzó a fermentarlo todo lo que éramos. Comenzó a ser hecho nuevo. Jesús dijo, he aquí hago todas las cosas nuevas. Comenzó a ser una nueva creación con nosotros, para llevarnos a ser como Él es. Entonces la vida de Cristo fermenta en nuestro interior y leuda todo lo que nosotros éramos, transforma todo lo que éramos. El poder penetrante del Evangelio, mis hermanos, avanza desde el día que creímos hasta el día que Cristo complete su obra en nosotros, hasta que todo haya sido fermentado. ¿Cuándo va a acabar la obra de Dios? Hasta que acabe, hermanos. Hasta que todos aquí estemos formados a imagen de Cristo. Ese es el fin del creyente. Pero no solamente nos transforma a nosotros, no solamente la influencia del Evangelio está transformando mi vida, mi familia, mi trabajo, mis relaciones, va cambiando lo que yo era a la imagen del Hijo de Dios, sino que fermenta, es tanto esa fermentación, tanto eso que aún influencia la vida de aquellos que nos rodean. El poder del Evangelio tiene una influencia que transforma la sociedad. Donde hay cristianos, la sociedad es transformada. Los cristianos, a través de los cristianos, Dios trajo la abolición de la esclavitud, trajo el cuidado de las mujeres y los niños, trajo el avance de las ciencias, el arte y la arquitectura, ¿no? Trajo el mejoramiento de las cárceles, la asistencia a los más necesitados, los hospitales y universidades, mis hermanos, y una mejor calidad de vida. ¿En qué países está eso? En los países donde más hay cristianos. Donde el Evangelio más ha penetrado son las sociedades que son más libres y más prósperas. Miren los países musulmanes, lo poco que han avanzado. Mire la India, ¿no? Un país que vive en oscuridad todavía, parece un país medieval. Mire China con el comunismo. Pero mire que también hay cristianos allá y mire cómo ha prosperado China. Mire Europa, que estuvo llena de cristianos hace 2 siglos y mire cómo ha prosperado Europa. Mire Estados Unidos, que fue fundado por muchos cristianos. Y mire lo próspero que es Estados Unidos. Aquí llegó el catolicismo romano, no nos fue tan bien. Entonces no prosperamos tanto. Pero donde llega el Evangelio, mis hermanos, hay más libertad que donde el Evangelio no está. Es el poder transformador del Evangelio. Transforma a los cristianos, pero también transforma a la sociedad alrededor de los cristianos, porque los cristianos somos sal y somos luz. Entonces la vida de Cristo nos transforma a nosotros, pero también ilumina la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Guarda de la corrupción y lleva a los hombres a vivir mejores vidas, vidas más libres. Transforma la política, transforma todo, hermano, transforma la familia. Todo por el poder del Evangelio, mis hermanos. Entonces podemos decir que el reino de Dios transforma las vidas de los creyentes desde adentro y aún influencia a quienes le rodean con la verdad de la palabra de Dios y con su ejemplo. Es el poder del Evangelio.
Entonces, mis hermanos, está el poder del Evangelio afuera, avanzando a través de la predicación, llevando a muchos a ser ciudadanos del reino de Dios, y está el poder del Evangelio adentro, transformando a esos ciudadanos y influenciando a la gente a su alrededor. Eso es lo que nos habla estas dos parábolas. Pero yo no quiero terminar sin que nos llevemos unas aplicaciones sobre este asunto. Porque sí, listo, Dios quiere que entendamos su reino. Entonces, con esas palabras comprendemos más el reino de Dios. Pero hay unas cosas, pero ¿cómo eso se aplica a nosotros? O sea, ¿qué hacemos con esto que acabamos de aprender? El reino de Dios avanza, qué hermoso. El reino de Dios avanza en mi corazón, tremendo, pero ¿qué hago con eso? ¿A qué nos puede llevar eso, no? La pregunta es, mis hermanos, más bien, si el reino de Dios avanza por todas las naciones, pero una buena pregunta es, ¿yo estoy participando de ese avance? ¿O soy un obstáculo para ese avance? El reino de Dios se extiende por todas las naciones, pero nosotros somos colaboradores activos de esa extensión del reino de Dios, ¿o somos pasivos? O sea, el reino de Dios se va a extender como sea, hasta que Cristo venga. Pero nosotros estamos participando de esa extensión. Somos parte de esas ramas donde pueden venir a anidar las aves de los cielos. Somos esas iglesias locales que en nuestra localidad formamos parte de la extensión del pueblo de Cristo. Donde nuestra iglesia local, como parte de esas ramas, es un lugar donde pueden llegar las personas a encontrar un hogar espiritual, alimento espiritual, ¿no? Protección en Cristo. O somos una rama seca que un pájaro por ahí la mira, un creyente nuevo la mira y dice, no, yo ahí no voy a poner mi nido. ¿Cómo es nuestra familia? Es un lugar de refugio para otros, es un lugar de bendición, es parte de esa extensión gloriosa del reino de Dios. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos? Predicamos el Evangelio donde vivimos, donde trabajamos, a nuestros familiares, somos parte de la extensión, o el Evangelio llegó hasta nosotros y ahí quedó, ahí no avanzó más. Avanza por otros, pero yo fui la punta de la rama, hasta ahí llegó el Evangelio. Soy una rama sin frutos. Nadie puede venir a comer de mí. ¿O cómo soy yo como cristiano? ¿Cómo formo yo parte de ese crecimiento? Si la semilla del Evangelio, mis hermanos, no es diseminada, no piense que las personas se van a convertir. No piense que el reino se va a extender, por lo menos a través nuestro. Somos responsables por lo menos de sembrar y regar la semilla de Dios a nuestro alrededor. Esa es nuestra responsabilidad con el reino de Dios. Por lo menos eso, ¿no? Y si ya Dios nos permite en otras naciones, en otras localidades, gloria a Dios. Pero por lo menos en mi familia, por lo menos en mi barrio, por lo menos en mi localidad, tenemos esa responsabilidad de extender el reino de Dios. Hermanos, la iglesia, el reino de Dios, se encuentra en Cristo. ¿Y Cristo se encuentra ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Entonces, Él espera que nosotros, sus ramas, llevemos fruto para Él. Que le sirvamos en su iglesia. Que nos comportemos como ciudadanos de su reino. Y nos involucremos en sus asuntos. El reino de Dios, mis hermanos, también es como una levadura. Como veíamos. Como fermento en el corazón de quienes son ciudadanos del reino de Dios. Pero una buena pregunta es, ¿ese fermento está avanzando en mí? ¿Mi vida está siendo fermentada por el Evangelio de Jesucristo? ¿O está siendo transformada? ¿Cada vez hay más de Cristo en mí y menos de mí? ¿Yo estoy menguando y Cristo está creciendo? ¿O pasan los años y todavía sigo siendo yo, el viejo yo? En muchas áreas de mi vida que no quiero ceder, que no quiero que el Evangelio fermente, que el Evangelio cambie, que el Evangelio penetre, que el Evangelio entre en ciertas áreas de mi vida, en ciertas áreas de mi familia. Que trate con ciertos pecados en mí, ¿no? ¿Está avanzando en mi vida el Evangelio de Dios? Muchos no dejan que la palabra de Dios penetre. ¿Por qué? Porque no la obedecen. No responden con fe. No responden con arrepentimiento. No responden con consagración. Eso es parte, mis hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero nosotros debemos responder a ella. Ella fermenta nuestras vidas, pero yo debo dejarme fermentar. No debo apartarme de esa levadura de la palabra de Dios, de ese fermento. Debo dejar que me penetre, que cambie mi vida. Si yo no oro, si yo no me consagro, si yo no busco de Dios, si yo no dejo que Dios meta
en mi vida su fermento, no voy a fermentar, no voy a cambiar. Entonces no se extrañe porque hay tantos cristianos que no cambian. Es porque no quieren exponerse a la vida de Dios. No quieren exponerse a la palabra de Dios. No quieren estar en medio de la comunión de Dios. No quieren estar con toda la masa de Cristo, quieren estar aparte. No quieren ser fermentados. No quieren rendir sus vidas al Señor. Si no estamos en contacto con el fermento de Dios, con su vida, a través de los medios que Él ha provisto, ¿no? Sus medios de gracia, entonces no nos asombremos de lo poco que hemos crecido y madurado hasta el día de hoy. ¿No es asombroso? Si yo no le echo a la harina en mi casa, ese fermento no va a leudar, no va a fermentar. Tenemos que estar, mis hermanos, conectados con Dios y Él con nosotros. No nos asombremos, mis hermanos, que la actividad interna oculta el Evangelio a los ojos de las personas no pueda ser percibida externamente por otros. Porque si dijo que Cristo está en mí y yo en Él, entonces no hay nada que ver. Porque aunque fue una obra interna, se tiene que ver externamente, ¿no? Si Dios está cambiando mi vida, tiene que reflejarse en mi vida. Tiene que reflejarse en mi familia. Tiene que reflejarse en mi trabajo. Tiene que reflejarse cómo yo estoy hablando, cómo yo me he visto, cómo yo estoy pensando, lo que yo veo o decido no ver. Todo eso toda mi vida, hermano, no hay área en nuestra vida que nosotros podamos decir, eso no lo debo rendir a Dios. No hay. ¿Qué área de nuestra vida aún no está en contacto con la palabra de Dios, con la vida de Cristo? ¿Qué parte? El que está en contacto con Dios, como decíamos, como pasó con los apóstoles, aunque no se vea, se va a notar. La vida de Cristo se va a percibir en esa persona. En cómo habla, en cómo piensa, en cómo responde a las situaciones, a las circunstancias difíciles, a cómo trata a los hermanos, si sirve o no sirve en la iglesia. Todas esas cosas, mis hermanos, reflejan la obra interna de Dios en nosotros. Si la hay, se va a notar. Y si no la hay, también se va a notar. La falta de fermento espiritual. Entonces, por último, mis hermanos, si no participamos en el reino de Dios ahora, porque hablábamos que el reino de Dios es de eternidad a eternidad, pero Dios nos puso en un periodo especial de su reino, que tiene que ver con la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Este capítulo del reino de Dios tiene dos partes. La primera venida de Cristo y el milenio. ¿En qué parte estamos? La primera, ¿no? Estamos en el milenio todavía, hermano. Estamos en la primera parte. Si nosotros no estamos participando ahora, activamente, en la extensión del reino de Dios externa, ahora, y en el crecimiento interno, ahora, del reino de Dios en nosotros, no espere que en la segunda etapa del reino, en el milenio, en el reino manifestado a todos los hombres, usted vaya a participar también. Que el Señor lo ponga a reinar juntamente con Él, ¿verdad? Si aquí no se comportó como ciudadano del reino, si aquí no vivió como ciudadano del reino, buscando que el reino de Dios crezca, se extienda en usted, en su familia y en el mundo, no espere luego participar de ese reino, ¿no? Cuando Cristo venga. No espere recompensa. De repente espere ser barrendero y más nada en el reino de Dios. Si no participamos ahora. Ahora, mis hermanos, es tiempo de participar en la extensión del reino de Dios. Tanto en lo externo como en lo interno. Es ahora el tiempo, hermanos. No esperemos un mejor momento. No esperemos que llegue la segunda etapa o capítulo, cuando Cristo regrese y venga a reinar. Aquellos que participaron de su extensión y avance ahora, tanto en lo externo como en lo interno, ellos reinarán con Él. Ellos reinarán con Él. Los demás no. ¿No? Entonces, no esperes, mis hermanos, no esperes corona, no esperes nada. Si ahora no estás participando, si no estamos ocupados ahora en el reino, en este mundo perecedero, no esperes estar ocupado en el reino imperecedero de Cristo cuando Él regrese. Entonces, mis hermanos, para concluir, Dios quiere que comprendamos mejor su reino, para que nos involucremos en su avance externo, en el mundo, ¿no? E interno, en nuestras vidas, en nuestras familias, en su iglesia, en nuestros corazones. Que a través de esta parábola podamos comprender mejor el reino de Dios y podamos recibir ese llamado del Señor a comprometernos con Él, involucrarnos en su reino, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no quieres que quedemos en ignorancia, Señor. Tú quieres que conozcamos estos asuntos acerca de tu reino y lo que tú esperas de nosotros, Señor. Tú nos quieres mostrar este conocimiento de tu palabra para que deseemos involucrarnos, Señor. Para que deseemos vivir como ciudadanos del reino ahora en este tiempo que tú nos has concedido, Señor. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu reino, porque tu reino nos alcanzó, porque tu reino está dentro nuestro, Señor. Pero, Señor, no permitas que seamos obstáculos para que tu reino avance y llegue a otros y crezca en nuestras vidas. Te rogamos, te pedimos tú, en tu misericordia, Señor, nos concedas participar de tu obra como iglesia y a cada uno según el llamado y el propósito que has puesto en cada uno de tus hijos, de tus hijas, de nuestras familias, Señor. Padre, es un gran privilegio el que nos has dado. Permítenos responder, Señor, con responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.